Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur. Arranca ya mismo La Máquina de Pensar, son las 19:03, con Gonzalo Gervás en controles de emisión, con Carolina Cuadro en la puesta a punto. Arranca de esta manera. Tengo que buscar una forma de escapar, porque tu amor es el blanco, tu amor es el fuego que me está quemando, porque tu amor sin pensarlo derrama el veneno que me está matando. Y ahora sé que lo que pudo ser no lo quiero ver, no lo quiero tener. Y ahora que Así arranca La Máquina de Pensar hoy. ¿Cómo les va, amigos? Estamos con Naya Natalia, ustedes saben, es un documental que está en Netflix y que, bueno, está dentro de los más vistos por los uruguayos y que, bueno, la semana pasada lo vi y estuve comentándolo en Facebook y, bueno, me pasó una cosa. Bueno, se lo quiero contar a Martín Sastre, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo andás, Martín? ¿Andás bien? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, te lo voy a contar a vos, para que ¿Qué ahora te que nadie pasó? nos escucha. Hice un posteo en Facebook elogiando el documental y se generó toda como, no sé, una especie como de polémica, bueno, o Ah, grandes sí. adhesiones y grandes encontronazos, pero la cuestión es que Bueno, bien. es mi posteo más célebre, 1300 me gusta o 900 Opa. compartidos, o sea que fue mi momento de influencer, ya me voy a retirar después de este posteo, pero me quedé asombrado porque digo, cada tanto yo comento películas o algo que me gusta y jamás imaginé una reacción así. Qué bueno. Así Sí, que, bueno, estamos todos muy eh, conmovidos, te diría, con todas las reacciones, porque la verdad es que tampoco lo esperábamos. Y apenas salió la película fue increíble ver las reacciones en tiempo real por ujú. Twitter, por ejemplo. Yo no tengo Twitter y mi hermana me iba pasando cosas increíbles que ponía la gente. Y la verdad es que es lo que te da Netflix también, ¿no? Que podés ver la reacción inmediata de la gente que está viendo. Bueno, eso es algo que te quería preguntar. Naya Natalia, que es este documental que no necesita presentación, pero vamos a decirlo, ¿no? Es la gira de Natalia Oreiro por 16 ciudades rusas en el 2014. Fue estrenada, no ahora en el 2020, sino fue estrenada cuando, en el 2015, 16. Mira, en realidad lo que se mostró en el Festival de Moscú Ujú, fue en el 2016 ujú. y era más un work in progress. Es muy distinto a la película final. En realidad la película es del 2020, pero Ah, fue como una instancia que me sirvió mucho para ver las reacciones de la gente, verla en el cine. Fue como una forma de participar del Festival de Moscú también, que era como una devolución a los seguidores y seguidoras de Natalia, que son protagonistas de la película también, ¿no? Mm. O sea que la película se estrenó en el 2020, o sea, lo que vimos en Netflix hace 2 semanas que empezó, es el estreno de la película. Es el estreno de la película, Ah, sí, sí, sí. perfecto, perfecto. Se Ah, siguió ah. trabajando, bueno, mucho tiempo más, ¿no? Claro, aquí en Wikipedia figura como que es del 2016, por eso yo me había quedado con la idea. Entonces, Claro. cuando decís se siguió trabajando, un work in progress, ¿qué fue lo que seguiste trabajando? Parece una tontería la pregunta, pero ¿qué fue lo que se sigue trabajando en un documental que ya está todo filmado, que es la edición? Sí, bueno, para mí fue la primera vez hacer un documental. Es un proceso bastante complejo. Si bien sabía a lo que me enfrentaba, no era del todo consciente del tiempo que me iba a llevar. Y básicamente, por ejemplo, solamente el registro de la gira nos llevó como 7 meses de visualización. Y a partir de ahí, bueno, empecé a construir la 7 meses historia. para ver todo lo que habían filmado la gira, que Claro, ¿cuánto duró? ¿Un mes la gira? la gira duró un mes, sí, Ujú, sí. Bueno, había algún registro también de los ensayos previos en Buenos Aires, pero la gira duró un mes. ujú. Y bueno, solamente imagínate que lo primero, vos tenés todas esas horas, solamente catalogarlo, limpiarlo, la transcripción de las entrevistas, o sea,
ver todos los personajes que tenés. Es un trabajo, la verdad, que enorme y bueno, llevó mucho de montaje, y a medida que se iba construyendo también, porque en principio fue más como una bitácora de viaje, Ujú. y a medida que se fue construyendo como la narración de la película, bueno, en principio hice un guión, pero después con el guión nada más no me alcanzaba, entonces me inventé como un sistema de mapas de edición con los personajes que los iba moviendo, qué te aportaba cada personaje sobre el personaje central, que es Natalia. Entonces fue como un proceso bastante complejo, que también a medida que me di cuenta que se necesitaba saber de dónde venía Natalia para entender realmente el fenómeno que ella provoca en Rusia, se dio como eso de decir, bueno, ok, ahora entonces necesitaríamos a alguien que hable de esta parte de la historia de Natalia. Y bueno, en ese ida y vuelta con Nati se fueron sumando cosas, qué sé yo, hablar con los padres, hablar con Ricardo. Un proceso, digamos, que se fue dando mientras estábamos editando también. O el material de archivo. Imagínate que Natalia me dio una valija llena de todos los formatos que existen desde el 95 hasta ahora, que tuvimos que digitalizar, revisar, ver qué se ponía, qué no. Fue un proceso bastante largo. Ujú. En el documental, para mí, me gustó mucho el ritmo que tiene y cómo se van, digamos, de alguna forma, alternando los espacios grandes con los espacios, con la fragmentación, cómo Ujú. hay una cuestión. Yo le comentaba que hace unos años, aquí, era 2 o 3 años, pasó una escritora argentina hablando sobre un libro de crónicas, Sombras Rusas, y ella decía que lo que más, ella había vivido en Rusia, lo que más impactaba de Rusia es la inmensidad, los grandes espacios Sí. vacíos, y ella en ese libro de crónicas mencionaba un libro de crónicas del siglo XVIII donde un francés decía exactamente lo mismo, ¿no? Que lo que más Claro. impresionaba era la inmensidad de Rusia, ¿no? Las grandes planicies blancas, y bueno, y me llamó la atención, me acordé, digamos, no estaba pensando en eso, obviamente, quería ver, aparte pensé, digo, voy a ver los primeros 5 minutos qué tal es, y quedé hasta el final totalmente enganchado, Qué bueno. y me quedé fascinado porque digo, pero esto es igual, está dando una visión de Rusia también desde Uruguay. Sí, bueno, eso tiene que ver también con motivaciones personales. Mi abuelo materno era ruso, entonces de alguna forma fue la primera vez que iba a Rusia, y de alguna forma como esa inmensidad que bien describís, para mí también en mi mente existía como esa imagen de Rusia que fui de a poco como armando también a medida que nos adentrábamos. Realmente fue un viaje único, porque imagínate que fuimos a ciudades en Siberia que de otra forma, si hubiese ido, yo que sé, de turista, Claro, nunca exacto. hubiese llegado. Y la inmensidad esa también está como asociada a algo del tiempo, porque en esa Rusia blanca que se muestra, donde ves las itzbas, las cabañitas, Ujú. Imagínate, yo aparte me crecí entre cuentos populares rusos, en mi casa había muchos libros de cuentos populares rusos, y está todo exactamente igual, no Sí, vos ves una claro. imagen, una ilustración de un cuento popular ruso, y es exactamente Exacto. lo que seguís viendo, Es la lugares geografía. donde nunca Sí, sí. llegó ni el comunismo, ni el capitalismo, ni nunca va a llegar nada, Claro. porque es como la Rusia atemporal, digamos. Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Bueno, esta Argentina decía que hay un refrán en Rusia que dice que si rascas la piel de un ruso vas a encontrar uno de los, esto Atila y los hunos, ¿no? Una cosa así, digamos, un mongol, uno de estas tribus que Sí, bueno, venían, es un subcontinente, ¿no? sí, 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 Hay muchas Rusias. antiguas. Ujú, ujú. Ahora, entonces, por un lado, eso, viendo la película de nuevo, una cosa que me llamó la atención es que me da la impresión que la premisa de la película, por un lado hay una premisa superficial o clara, que es cómo Natalia Oreiro sale desde el cerro y llega a esto, ¿no? En el Ujú. 2014, ¿no? A esta locura. Esa sería la premisa principal o superficial. Pero a mí me da la Sí, es sensación, como sí. la gran Ujú. pregunta que trata de contestar la película, ¿no?
todos como que sabemos que Natalia es súper popular en Europa del Este y en los países de la ex Unión Soviética. Incluso yo como amigo cercano, desde hace más de 10 años, tenía una idea, pero digamos, Natalia lo tiene como muy naturalizado. Es la única forma que podés vivir si no te volvés loco, ¿no? Entonces para ella no es nada, sí, es algo extraordinario, pero no es nada fuera de lo común. O sí, fuera de lo común, pero digamos que nunca me lo contó exactamente lo que yo vi. Es que no te lo puede contar, no se puede contar Claro, eso. no se puede Ahí contar, está el exacto. cine, que solamente el cine puede registrar la cantidad, el ametrallamiento, el bombardeo de emociones que despliegan los rusos, o las rusas sobre todo, porque casi todo el público es rusa, son Sí, rusas, total. sobre Natalia Oreiro, digamos. Entonces aquí es la segunda que te quería preguntar, que no sé si sos consciente, ¿no?, que lo hiciste, de que en realidad estás como registrando o representando ese bombardeo de emociones, que es muy fácil decirlo yo acá, pero es una gran emoción que cae sobre Natalia Oreiro, y ella, bueno, va surfeando esas emociones, con esas grandes olas de emociones, con mucha destreza, digamos. O sea, la película, te pregunto, ¿sos consciente que de alguna forma está no viendo la carrera musical o un tour musical de Natalia Oreiro, sino el carisma, algo eso tan inaprensible? Sí, bueno, eso fue justamente como el punto de partida de transformar esa bitácora de viaje en un documental, porque yo no quería hacer como un documental de un artista que se va de gira, yo qué sé, como hay muchísimos Ujú. que están buenos, no es que me parezca que están mal, pero acá había un factor, creo, afectivo en primer lugar, que era mi amistad con Natalia. A mí lo que me interesaba era como retratar al ser humano y desnudar la celebridad, ¿no? Como que el fenómeno ese de celebridad, si bien hay como esas imágenes de Beatlemanía que te muestran el Ujú. desborde que provoca en Rusia, los rusos no tienen la cultura de la celebridad como la podemos tener nosotros, influenciados por la cultura estadounidense del famoso, digamos, de la cultura del consumo. Para ellos es una relación mucho más afectiva y te diría que hasta devocional. Entonces, sí, era muy difícil de retratar eso y sobre todo de elegir lo que quedaba. Nos quedaron como 3 películas afuera, te puedes Claro. imaginar. Y sí, cuando ves a las fans esas que estuvieron en Argentina, que se llevaron unos jazmines desde Argentina hasta Siberia, porque era invierno, y no había jazmines en Siberia, o Sí, la o chica una... que dice que sí. fue a buscar a su verdadero padre, inspirado por las telenovelas, una telenovela donde Natalia encontraba a su verdadero padre, o sea, como Impresionante, sí, impresionante. este O una señora que ella ve y que tenía una especie de álbum hecho por ella, y nada, eso es bueno, increíble. y los securities, las guardias de seguridad no lo dejaban pasar, y ella dice pase, pase, y cuando esa señora se acerca, abre un álbum hecho por ella, obviamente, donde había, no sé, decenas y decenas, centenares de páginas de fotos de Natalia Oreiro pegada, ¿no? Entonces, esa señora que había hecho con sus manos eso, llega a Natalia Oreiro y la mira con una emoción, y obviamente empieza a llorar, y Natalia lo que hace es reírse, y bueno, y lo que digo, ¿no? Manejar esa emoción para que no te impacte, ¿no? Sí, bueno, ahí se ve bien eso que te decía de la De la devoción, porque devoción, la claro. señora como que se arrodilla y le quiere besar las manos y Sí. los pies y le hace como una reverencia, y Natalia le dice, parece, parece. Este, sí, es muy impactante. En Rusia, por ejemplo, hay revistas todas dedicadas a Natalia, o sea, todas las noticias son dedicadas a Natalia, esas figuritas que viste Ujú. son de esas revistas. Natalia, si bien todos saben que es uruguaya, que vive en Argentina, saben toda su historia, ella es considerada como un ícono nacional por todos los rusos. Es transversal, desde esa señora mayor hasta los niños, las mujeres, los hombres. Es realmente un fenómeno. Yo siempre, hay una cosa que siempre se me cruzaba en la mente cuando estaba en esos estadios llenos de gente, no sé, en Siberia, en cualquier lado, y decía, ¿de dónde sacan tantas banderas de Uruguay? Porque te juro que ni en el Estadio Centenario
en, en un partido de la selección uruguaya de fútbol vi tantas banderas de Uruguay. La verdad es que es muy impactante. Pues es que a mí no me quedó la impresión, pero está bárbaro que lo digas, de que sea tan famosa en toda Rusia, porque para mí, en mi mente, Rusia es gigantesco y bueno, me imagino que como tipo Brasil o Estados Unidos deben convivir muchos ídolos de muchas... Pero igual lo que sí queda y lo que me impresiona de la película es eso que yo te decía, que es el imán, ¿no? La fuerza, hay una especie de fuerza, por eso dije carisma también. Son palabras que no son precisas, de que genera Natalia en toda esa gira, y donde, por ejemplo, bueno, hay una famosa imagen que todo el mundo la ha comentado, que yo decía, si fuera una diva argentina, no sé si lo creería, porque todo documental va creando su ficción, pero en este caso, ver a Natalia Oreiro cosiendo su propio vestido, como es uruguaya, como que le creo más, ¿no? Que creo que ella está en todos esos detalles. Sí, bueno, eso es totalmente real y también es un punto donde conectamos muchísimo con Natalia. Justamente es como, creo que uno de los pilares de nuestra amistad es ese como amor al trabajo y la dedicación a lo que hacemos. A mí me llevó 6 años hacer esta película y Nati hace eso, ¿no? Se pone a coser su propio vestuario la noche antes del show más grande en Moscú. Y eso se dio, nada, ella me llamó porque no se podía dormir, estaba ahí cosiendo, bueno, yo empecé a hacer tomas de la habitación y empezamos a charlar. Esa charla nada más son 2 horas de material. Lo que se eligió fueron esos 15 segundos, cuando ya la cámara como que deja de existir y empezás a hablar, viste, de bueyes perdidos y de un montón de cosas. Pero ahí en ella, digo, por 2 cosas. Una es la fuerza de ella cosiendo su propio, una mega diva en Rusia, cosiendo su propio vestido, pero a la vez, justo en esos momentos está como diciendo quizás las palabras más importantes de toda la película, que es su filosofía de vida, ¿no? Que lo fundamental es, bueno, además de la oportunidad, además de la suerte, además de todo lo que ocurre en una carrera, detrás de todo eso, del talento está, o lo que fuera, está siempre... para ella el trabajo, ¿no? El trabajo está. Sí, bueno, por eso era importante saber de dónde venía Natalia, de un contexto de una familia de trabajadores también, y entender cómo ella se fue haciendo su propio camino. No es fácil irte con 15 años a probar suerte a Buenos Aires. También la relación con el público ruso la forjó ella a fuerza de ir, no fue con ninguna compañía atrás. Entonces, sí, el común denominador de la película, y creo que el valor que más se resalta de ese ser humano que te decía que queríamos retratar es el trabajo, ¿no? Y la pulsión por el trabajo. Sí, bueno, yo ahí discrepo un poco, porque yo creo que se retrata otra cosa que el cine. Creo que el cine es la fábrica de los sueños, que es lo que el cine puede retratar, que es precisamente un sueño, ¿no? Retratar un sueño, el sueño de Natalia Oreiro a lo largo de toda su vida, y el sueño de Martín Sastre también. Ahí voy a engancharlo, Martín, porque parece que vos y Natalia de alguna forma están haciendo casi la misma película, parece que están haciendo, porque en Mista Cuarembó también asistimos en esa novela, basada en esa novela de Dani Umpi, a la idea de perseguir un sueño, un sueño que es una utopía y que tiene que ver con eso, por un lado, sueño en el sentido de ambición, de ambicionar, ¿no? De soñar, y sueño en el sentido de fantasear cosas imposibles y luego lograrlas. Yo te puedo pedir que me esperes un minuto en línea y vamos a hacer una pausa. Claro. Amigos, estamos conversando con Martín Sastre de esta película que se llama Naya Natalia, que está en Netflix, y que disponible en Netflix, y que narra la vida y la gira de Natalia Oreiro por Rusia. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Martín Sastre, director de Naya Natalia. Es el documental sobre Natalia Oreiro, que es uno de los más vistos en Netflix. Martín, yo te dejé planteada una pregunta, o quizás una reflexión en el bloque anterior, de que de alguna forma, junto con Natalia Oreiro, vos, como realizador cinematográfico, están haciendo
una especie de gran película juntos. ¿Por qué? Porque yo hice al revés que todo el mundo, ¿no? Vi Naya Natalia y ahí dije, bueno, voy a ver Mr. Cuarembó, que no lo había visto, y encontré muchos paralelos, muchos vínculos. Entre estos, el primero diría lo que es en el campo de la cultura popular, ¿no? El campo de la cultura pop, la idea de alguien que sueña, ¿no? Y que lucha por un sueño, que viene desde lo más bajo y sueña con llegar a lo más alto. Y bueno, creo que esas dos cosas se dan en las dos películas y están muy bien expresadas esa misma idea. Sí, bueno, de alguna forma son como películas espejo, ¿no? Ujú. Porque la historia de Natalia es una vida real, la vida de Natalia Oreiro, pero si la pusieses en una ficción sería inverosímil, no la creerías. Exacto. Eso es lo increíble de la historia de Naya Natalia. Y por otro lado, Mista Cuarembó es lo contrario, ¿no? Es como una ficción, una hiperficción, está todo como hiperficcionalizado y al mismo tiempo es una historia que es universal. Todos alguna vez tuvimos un sueño infantil que queremos concretar. Lo que pasa es que, bueno, después la vida se pone dura y el que quería ser, qué sé yo, bailarín termina siendo contador o bueno, O escribano. siendo como una vida más, digamos, de la utilidad de las cosas que son tangibles. Exacto. Pero sí, evidentemente hay un juego de espejos y Natalia, por ejemplo, el personaje de la novela de Ani Umpi ya se llamaba Natalia y cuando yo lo leí inmediatamente pensé en Natalia Oreiro para hacerlo y o sea que ese personaje ya enseguida me disparó la imagen de Natalia Oreiro. De alguna forma ella también se sintió identificada con ese personaje, yo también, y bueno, y esto es como la otra cara de la moneda, la vida real. Sí, digo, este es un documental, esto es una vida real, lo que vamos a ver en Naya Natalia ocurrió y realmente, bueno, como pasa con todo lo que se filma, lo que no, puede haber 1000 formas de contar lo mismo. Este tour por Rusia se podía contar de 1000 formas diferentes. Y obviamente aquí está la forma que elegiste vos, tu forma, que es la de, insisto, la de todo por un sueño, de ir tras de los sueños. Todo por un sueño se llamaba el programa de Mita Cuarembó también. Sí, todo por un sueño. Y además ahora Natalia está haciendo un programa. En Got Talent, sí. Es una serie de todo por un Ujú, sueño. ujú. Así que los espejos en realidad son infinitos. Exacto. Pero tiene que ver, digamos, con tu percepción, o como digo, también vi Protocolo Celeste, que lo había visto y no sabía que era, pues, lo habías hecho vos, y donde siempre hay una gran visión o una gran realización muy lujosa cinematográfica, que es ese lujo que tienen como los sueños, ese brillo que tienen los sueños. Y en este caso, en el de Naya Natalia, lo que hay también, llegué a pensar esto, digo, el tema de cuando alguien realiza un sueño, ¿no? Lo dice Moyo también, la pareja de Natalia, ¿no? Que estamos viviendo la vida es un sueño o algo así, o en realidad estamos... Sí, ¿no? el sueño es la vida, que uno la maquilla de acuerdo a la forma en que quiere verla. Dice como que el sueño es la vida que uno la maquilla de Sí, acuerdo. que la va como moldeando de acuerdo a sus sueños. Mm. Sí. Bueno, hay un famoso clásico de español que dice que todo en la vida es sueño Claro. y Luis Eduardo Aute dice y los sueños son, y Luis Eduardo Aute dice una canción que dice y los sueños cine son. Termina le cambió Aute. Sí, Eso. el cine en realidad es, por eso a Hollywood le dicen la fábrica de sueños, ¿no? El cine es para mí como la expresión máxima del sueño. Y las dos, en ese sentido, las dos películas hablan mucho de eso, ¿no? Tienen mucho que ver con el cine. Mista Cuarembó, por ejemplo, empieza con esos dos niños en el Monumento al Ujú. Mundo, jugando a hacer coreografías de Flashdance, que es una Ujú. película. Ujú. Y en Naya Natalia, esa gira increíble en el Transiberiano es como si fuese, no sé, el Doctor Zhivago. Hay como un sentido cinematográfico, digamos, como
de retratar tanto la realidad como la ficción, que sí, que está como muy conectada con el sueño, con la proyección. Ujú. Y también redimensiona, creo yo, un poco hasta lo que es ser Uruguay, ¿no? Porque el uruguayo, muchas veces da la sensación de que en Uruguay esas cosas pueden ocurrir en Argentina, pueden ocurrir en Estados Unidos, en Hollywood, pero aquí no. O aquí es mucho más difícil de que ocurran. Y entonces también da esa cuestión, por lo menos a mí, digamos, ¿no? Y cuando vos decís Flashdance, por ejemplo, estás hablando de la cultura pop también, como que Ujú. te encontrás muy cómodo en esa cultura que obviamente Natalia Oreiro también se encuentra muy cómoda y en la que siempre hay un punto de humor, un punto de distanciamiento, hasta un punto de autoparodia, digamos, no querérsela totalmente, a la vez perseguir el sueño. Sí, el lenguaje pop en realidad tiene como un humor intrínseco. Si vos ves las obras de los artistas pop eh, dentro del campo del arte, Ujú, no sé, Jeff Koons o Andy Warhol, ujú, siempre hay un manejo del humor, sobre todo como una forma de reflexión, ¿no? Este, que a mí yo siempre sentí como mucha empatía con eso y que es un tipo de humor que evidentemente también compartimos mucho con Natalia. También somos de una generación que creció en los 80 con la invasión de la cultura pop estadounidense, ujú. de la era Reagan, que te llegaba a la MTV, MTV, por ujú, ejemplo. La MTV fue algo claro, absolutamente revolucionario. Ahora sería difícil de explicarle a alguien que creció con YouTube lo que significó la MTV, pero que nos planteaba todo ujú, un universo visual súper rico, donde justamente se experimentaba a nivel cinematográfico o de la imagen como no se había experimentado desde las vanguardias. claro. Entonces, hay como toda esa cultura, toda esa carga, digamos, cultural, está tanto en Misa Cuarembó como en Naya Natalia. Ujú, ujú. Y en el documental también, una cosa que para mí la hace también, digamos, mejor o me impresionó más como obra, hay imágenes que uno no sabe cómo captarlas o decodificarlas. Por ejemplo, en ese tren transiberiano en un momento... de noche, están cansados, acaban de cenar y entonces uno agarra una guitarra, se ponen a cantar y Natalia Oreiro se pone a cantar una canción en ruso y bueno, después van haciendo el trencito, farándula por todo el pasillo, ¿no? Cantando, lo que puede ser una cosa, bueno, normal o frecuente o lo que fuere, digamos en una gran... Pero van cantando algo de la Unión Soviética. Entonces yo dije, de la URSS, cantan una canción de la URSS, ¿no? Sí, en realidad es una versión de Río de la Plata Mm, en ruso y en un momento habla como de la URSS, pero no, creo que eso está, justo se puso como, se subtituló como que ujú. dicen Unión Soviética, Unión Soviética, Unión Soviética, pero no es exacto, no es literal. Bueno, pero igual, a mí me impresionó el hecho de que, digo, pero como alguien que viene del cerro con una cultura sindical fuertísima, como es la del cerro, en fin, toda esa historia, y termina, ya sabemos que la Unión Soviética, ese sueño o lo que fuera, o ese experimento, desapareció totalmente, y sin embargo en Rusia van cantando y hablan de la Unión Soviética. Era una cosa como que no le encuentro explicación, pero que me llamó mucho la atención, ¿me explico? Sí, está bien. En Ujú, realidad, bueno, el espectador o la espectadora es coautor de la película. Así que está perfecto que no le encuentres explicación. Hay muchas ujú, cosas que no ujú. tienen explicación en la película y está bien. Claro, es lo que le agrega de alguna forma una dimensión poética, el hecho de que no sea solo un registro, me explico, de que vamos corriendo para acá, cantamos, qué cansado que estamos, uy, estamos en no sé qué, no puedo dormir, deja de ser y pasan momentos que, bueno, pueden ser mágicos o pueden ser inexplicables como esto que yo digo, pero Sí, hay ujú, distintos ujú, planos ujú, siempre de una misma toma, de una misma escena, ujú, de un mismo diálogo. ujú, eh, Son como capas. ujú, Y en definitiva, la premisa de la película, lo que vos decías, bueno, la gran pregunta es cómo es que se explica la popularidad de Natalia Oreiro en la ex Unión Soviética, en Rusia y en toda Europa del Este. Si bien la película aborda distintas respuestas racionales y se acerca a ese fenómeno desde distintos lugares, hay una periodista, por ejemplo, que hace como una explicación más sociológica, que tiene que ver más con el género.
hay distintas explicaciones, pero sin embargo la respuesta real no es una respuesta que la vas a poder entender con la cabeza, sino que es algo Claro. que a lo largo de la película Natalia misma te va a transmitir, que si traspasa eso a la pantalla y más que pensarlo o racionalizarlo lo sentís, entonces la explicación de alguna forma ya la vas a tener, no necesitas Sí, explicarlo con totalmente de acuerdo y creo, y digo, por ejemplo, digo, como espectador ahora te estoy dando solo las impresiones mías, obviamente, cuando Natalia empieza a explicar y darse la explicación de por qué, ella, digo, no, fue el primer año, pensó que la iban a olvidar, el segundo año pensó que iba a ser una moda pasajera, tercer año, tercera vez que fue, y cada vez fue, entonces trata de encontrar una explicación y la da, no voy a decir cuál, me parece que ahí baja un poco la película en este sentido, porque me parece que ahí es inexplicable, el carisma, vuelvo a decir, el Sí, carisma, la a energía ver, es en inexplicable. realidad, cuando yo me planteé las dos líneas narrativas de la película, una lineal, que es la espina dorsal de la película, que es la del tren físico, Sí. en guión existe la figura del tren, es Ujú. la acción que te lleva desde el principio al final de la película. Acá ese tren es literalmente un tren, Sí, es el sí, sí, Transiberiano. sí, sí, sí. Eso se cuenta en kilómetros, Ajá. lugares, en el cansancio, en un montón de cosas. Pero después hay un tiempo circular de la película que es el que te cuenta la vida de Natalia. No son dos tiempos paralelos, son Ujú. dos tiempos que al final colisionan en la casa de la abuela. Entonces, en esa, digamos, como historia, si querés, homérica, como de odisea de Ujú. viaje Ujú. de un héroe, o una héroe en este caso, en realidad en griego héroe no tiene género, siempre el héroe es héroe si vuelve a su origen, Ujú. salió en busca de la felicidad, encontró cuál era el secreto o la felicidad que estaba buscando, pero si no vuelve a su origen no es un héroe. Entonces, esa explicación, que a lo mejor a vos te pareció que como que bajaba, Ujú. en realidad es necesario porque es realmente lo que ella descubrió después de ese viaje. Entonces, de alguna forma, está brindando a su comunidad, el lugar de donde ella partió, decir, mirá, yo salí a buscar la felicidad y para mí es esto. Claro, claro. Bueno, digo, el final me parece muy importante, el hecho de ver bueno, esa calle donde vivió la abuela, en fin, toda esa historia, me parece porque vuelvo de nuevo con la cuestión de la uruguayés y que ella redimensiona o ¿Por qué rompe los suena mal límites. uruguayés ¿Eh? cuando lo decís? Suena mal, ¿no? Suena mal. No sé, lo decís de una forma que Sí, suena sí, mal, no, sí, no puede parece ser, tan sí mal. puede ser, sí, estoy últimamente con el tema ese, y no es algo positivo, digamos, en realidad lo A veo mí me como algo... parece muy positivo. Mm, De hecho, creo que es el anclaje que tiene Natalia para justamente no perderse en todo ese claro, mundo claro, del exitismo y creo que es un factor muy importante de la película claro. que ella sea uruguaya. Mm. Creo que es un poco, aparte yo cuando veía las reacciones de la gente, realmente había gente que lo veía como un maracanazo, Sí, sí, que sí, sin ponía, duda, mirá sin dónde duda, llegó la sí, nuestra, sí, no sé sí, qué, sí, o sin sea, duda, sin duda, realmente de acuerdo, estoy de me acuerdo, sí, sí, parece sí, como que esa estoy de acuerdo. uruguayés, como Ujú, decís vos, ujú. en la película está es como muy patente y claro, yo la verdad es que estando ahí, por ejemplo, en los conciertos y veía a las rusas con imágenes, no sé si te diste cuenta, Sí. tienen imágenes del Palacio Salvo, Sí, 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 eso es impresionante. Lo del del Palacio Mercado Salvo es del impresionante, Puerto, eso es impresionante. No, lo del Palacio eh, Salvo con las rusas es impresionante, sí, sí, de acuerdo. gritan, van cantando entre lágrimas, soy del Río de la Plata, Sí, estoy bien candombera. sí, sí, ¿Sabes sí, qué? sí. Arriba los uruguayes. Sí, sí, sí. Bien, lo del Palacio de Salvo eso es algo que alguien escribió en Facebook, dice, jamás pensé que iba a vivir para ver algo así. Y alguien que criticaba terriblemente el documental diciendo que era muy malo, pero rescató esa imagen como diciendo que Bueno, era está bien, cada imposible. uno se queda con lo que... Y lo último que te iba a preguntar, Martín, que me parece incluso algo como ambicioso o me pareció al principio como pretencioso, un minuto nada más, es dividirlo en capítulos y poner una voz en off, en ruso, que me hizo acordar a Tarkovsky. Yo decía, Tarkovsky con Natalia Oreiro. Y al Bueno, final... Tarkovsky es uno de los mejores directores de la historia, ¿no? Sí, 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 sí. A mí en realidad la voz en ruso... A ver, Tarkovsky usaba poesía en
padre era poeta. Sí, yo lo sé, sí. Nostalgia, por ejemplo, que es una película de Tarkovsky que le recomiendo a la gente que la vea. Él hace mucho uso de la poesía, pero también hay otras películas rusas, como por ejemplo El arca rusa, de Sokurov, que también sí, no sí. es poesía, pero usa esa voz en off como de un dios ruso que va Ujú. contando la historia de Rusia. Para mí, como te decía, eso tiene una motivación personal que tiene que ver con mis orígenes, que es de alguna forma es el idioma de mis ancestros, y cualquier cosa que yo escribiese para narrar ese tiempo circular quedaba un poco choto, ¿no? Como que nunca Y usaste a transmitía lo que Galeano. realmente... ¿Cómo? Y usaste a Galeano, traducido al ruso. Sí, la única forma de transmitirlo era a través de la poesía, y cuando se lo comenté a Natalia, fue un pedido de ella usar a Galeano porque ella tiene una adoración especial por él, y bueno, ahí pudimos hablar con Elena, la esposa de Galeano. Elena Villagra, sí. Que nos cedió los derechos para poder hacerlo, y para Natalia era muy significativo e importante que fuese espectacular. Él. Y la verdad es que escuchar a Galeano en ruso, a mí el ruso me parece un idioma que además es muy dulce. La gente generalmente cree que es un idioma como muy... sí, duro, pero no es... Duro, sí, es cierto. Sin embargo, tiene mucha musicalidad, entonces la verdad es que le da un toque así más metafísico al relato, y de alguna forma le va a hacer más ruso también, ¿no? Sí, bueno, y a mí me pareció, ya te digo, la primera vez dije, pero esto que es de Tarkovsky con Natalia Oreiro, pero después claro. Terminé, primero que me causó gracia por la ambición. La gente cree que va a haber un documental de Natalia Oreiro y va a haber una obra de Martín Sastre y tipo colisiona. Claro, pero al final, yo digamos, al final cierra, incluso descubrí, digamos, sin ver los títulos, que era Galeano, digamos, por lo de los fueguitos, que es uno de los textos más conocidos. Sí, yo creo que justamente esa unión de cosas, la forma de contar la película, el carisma de Natalia, su historia, la poesía de Galeano, son muchos elementos que construyen, digamos, los distintos planos espirituales de la película. Perfecto. Bueno, terminamos hablando de carisma o de eso, algo que es intangible. Para ver Naya Natalia, que no necesitamos que la recomendarla acá desde La Máquina de Pensar, pero bueno, Martín Sastre, gracias por estar en La Máquina de Pensar y felicitaciones, che. Bueno, muchísimas gracias, bárbaro. Me alegro mucho que te haya gustado, que te hayas convertido en un, ¿cómo se dice? ¿Influencer? Un influencer, sí, por un posteo uno solo, pero bueno, fue breve mi vida como influencer. Qué bueno. Y nada, y agradecer a la gente también, porque la verdad es que todos los comentarios, la gran mayoría son increíbles, muchas demostraciones de afecto, la crítica también. El otro día le decía a la gente del equipo de la película que tenemos un chat, creo que nos morimos y nos despertamos en el paraíso de las críticas increíbles, porque la verdad es que están saliendo cosas maravillosas, así que estoy muy agradecido. Un abrazo grande. Otro abrazo. Amigos, estamos en la semana dedicada a Idea Vilariño. Los invito a escuchar un audio que es un fragmento, después vamos a pasarlo todo, lo más completo que podamos, que es el audio del Festival Naranja en Llamas en el 2001 en Salto. Estaban en la mesa Gladys Castelvecchi e Idea Vilariño. Si partimos de que uno siempre está solo, ¿no? Yo pregunto, ¿el acto de la escritura, de parir una obra, nace cuando uno está más solo? Para mí sí. No sé para los demás, para la demás gente que escribe. Yo no solo tengo que sentirme sola, sino que estar físicamente sola. He estado toda mi vida tratando de solucionar la vida para poder vivir sola, solísima. Viví años en una playa con un perro. Es una playa que estaba muy desierta todo el año, salvo el verano. Y esa fue la plenitud mayor, digamos, y los momentos en que pude escribir mejor. Y además siempre escribí de noche, a cualquier hora, cuando el mundo se había acabado, cuando no había gente, cuando estaba solísima
físicamente, aparte de espiritualmente, ¿no? Para mí era si nunca escribí un poema acompañada y en una casa donde hubiera alguien. No sé por qué, pero en fin, fue así. Otra gente no, otra gente puede hacerlo de otra manera. No fue así. Perdón, puede esperar que se vayan todos a dormir porque mi casa era al revés, llena de gente, tengo 6 hijos. Entonces puede esperar, pero concuerdo totalmente contigo que el momento mismo de la creación en ese hay que estar, no puede ser que te estén acompañando ni hablando, en el momento en que estás escribiendo, eso tiene que llegar con la noche y la soledad física también. Pero el hecho puede ser de que pueden estar todo el mundo durmiendo y que nadie en ese momento te hable y ya está solo, Ya está, o no, claro. no sé lo demás. Sí, sí. Creo que no es tan necesario la soledad, digamos, en no sé cómo decir, son experiencias posibles, experiencias diferentes que pueden pasar a la poesía, como son tan variados los caminos. Claro, sí. Al revés, a mí me parecía, por ejemplo, en presencia diaria, el hecho de vivir esa vida tan alterada, de estar continuamente atendiendo a tantas criaturas y tanto, eso después destilaba como al final del día, cuando no estaba solo, destilaba su zumo también de poesía y me daba cuenta que podía tener también un sentido, podía ser poesía también, aunque me doy cuenta perfectamente de que son bueno, vivencias diferentes, pero todos tenemos experiencias muy distintas, ¿no? Neruda decía, no sé en qué parte, creo que de las memorias, decía: el poeta vestido de luto escribe temblorosamente, muy solitario. Algo de eso puede haber, ¿verdad? No sé en cuanto al luto, ¿no? Y en cuanto a lo tembloroso tampoco. Ahora, en muy solitario, yo creo que, en mi caso, es un poco una necesidad. La soledad. Sí, como dice ella también, ¿no? Cada uno tiene un campo diferente. De repente determinados árboles son propicios vamos a hablar poéticamente, determinados árboles son propicios al viento y determinadas frondas son propicios a la quietud de la luz. También, no hay uno solo tipo. Claro. Muy bien. Yo no sé, pero Prieto hoy hablaba de... ¿Cómo? Prieto hoy decía de la libertad. Y a mí me parece que no hay, que es imposible que haya algo que sirva para todos de la misma manera. Claro. Que en la medida que cada ser humano es único, irrepetible, también el hecho de la poesía lo es. Yo no me hago demasiado análisis si lo que escribo, lo que siento necesidad de traducir es verdadera poesía o no es verdadera poesía. Es decir, necesito hacerlo y lo escribo. La pregunta que le hiciste, Fabio, a Idea del ser poeta y eso de decir, de preguntarse si estoy acá para eso. Esa sí me la he hecho. Y desde siempre, desde una vida entera, la respuesta ha sido positiva. Pero a la vez, mientras Silvia decía de ese aislamiento, en lo personal, y por eso me parece que es para cada uno, por la forma de vida, por las opciones personales, los poemas son escritos mientras espero un ómnibus, mientras viajo el ómnibus que me está dando la experiencia de la escuela, mientras estoy en una cola de un lugar cualquiera, mientras preparo la comida, a veces mientras estoy lavando la ropa. Pero te parece ¿verdad? Una línea, ¿no te parece todo el poema? El poema lo trabajas tú solita de noche o no. Y a veces sí,
y a veces no, ¿no? A veces pasa, es muy prosaico lo que estoy planteando. Pero dejar de cocinar. Claro, no puedes dejar, pero te queda sonando esa línea y después de noche. No, digo, sentir la urgencia de suspender ese acto tan prosaico de estar haciendo la comida, porque el poema molesta tanto que no deja tranquila. Molesta. Por eso alguien preguntaba ayer de la tranquilidad, y yo no sé para los demás, pero como que en lo personal no es precisamente tranquilidad lo que me da, si cuántas veces interrumpe lo concreto y con horario. Digo, no sé, pero siento que no se puede esquematizar y decir, esto es así, la creación es así, la poesía es así. Millones, un poco aquello de Galeano, un mar de gente, un montón de fueguitos y no dos fueguitos. Todos distintos. Porque hay algunos montones de cosas. Discúlpenme, pero esta oportunidad es un poco egoísta. El tiempo se ha hecho corto. Hay una casi un ponerse de acuerdo en la búsqueda de la noche, y yo sé que la respuesta posible es la tranquilidad. Parece que en ese momento es el momento donde Dios puede caminar a sus anchas, pero hay algo que es rarísimo, y es que los ojos del hombre se han hecho para la luz, no para la noche. Uno percibe, aunque quiera, aunque no quiera, un juego de luces y sombras. La duda, al menos a mí me ha quedado siempre de si cuando apago la luz los colores se van o siguen estando ahí. Y es, si hay algo de verdad en la magnífica ironía, cuando se habla de la ironía que da entre los libros y la noche. De esa magnífica ironía de la que habla Borges. Claro que le hace una ilusión personal, pero yo creo que la condición física de Borges no es una barrera, porque creo que los poetas piensan en el amarillo y en el negro y en todos esos imposibles colores como no piensan los que ven. Por eso me pregunta por qué la afinidad o la ironía entre los libros y la noche. Mientras buscan, porque yo no busco respuesta a tu indagatoria tan lícita, yo me he quedado pensando qué es la soledad. Aquí se ha hablado reiteradamente, y tal vez me correspondan los generales de la ley, de la necesidad de estar solo para escribir y sobre todo de buscar la noche como sosiego para escribir. Pero eso es una condición física que permite entrar en intimidad con uno mismo. Es una condición. ¿Pero qué es la soledad? ¿El poeta escribe para la soledad? ¿O cualquiera que crea para la soledad? Yo pienso que no. Que el sentido de la poesía o de la creación es buscar la comunicación con un otro, léase o no se lea, véase o no se vea lo que se creó, pero sí alguien a quien dirigir. La soledad se queda en sí misma absolutamente estéril. La condición de que han hablado, ya les digo, los compañeros, y que sin duda me incumbe, es una necesidad de facilidad de contacto de mí conmigo, porque estoy demasiado almendrada dentro de mí, como la pepita dentro del carozo. Pero eso no es soledad de poesía, eso es soledad de condiciones para crear, pero no es la soledad. Nadie escribe
verdaderamente, creo yo, para decir escribí en soledad y aquí queda. Bueno, este era el fragmento de Naranja en Llamas que estábamos pasando. La que estaba hablando ahora era Gladys Castelvecchi. Al principio también estuvo hablando Circe Maya y también estaba uno de los organizadores, Daniel Albernaz, y Elena Esteves de Da Cruz. Fue las dos profesores los que organizaron el Festival de Naranja en Llama. También ahí habló muy poquito Juan Carlos Macedo. Esa mesa fue impresionante en el 2001 en Salto. Y vamos a ver si para el martes que viene hacemos vamos a tratar de sacar la voz de todas las veces que habla Idea Vilariño, que dice cosas muy interesantes, y para poder compartirlas en la máquina de pensar. Amigos, se terminó la máquina. Mañana continuamos a partir de las 19 horas. Simplemente, mañana no vamos a salir a la máquina de pensar. No, mañana hay transmisión de fútbol. La máquina vuelve el viernes y vamos a estar hablando con Nacho Suárez sobre Idea y el tango, y vamos a estar hablando después con Roberto Aprato para culminar esta semana dedicada a Idea Vilariño. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.